grupo se llama Payaso Santa Cecilia G. El nombre es así por el barrio en el que inició todo este camino con las máscaras, junto a los amigos del barrio, que ellos también participan en el grupo. Sí, nosotros lo que es el calor no lo pensamos, más que todo es la cantidad de gente, porque entre más cantidad de gente, más uno va ahí metido en esa estructura de metal y casi no puede respirar, pero el calor ahí, como uno va tapado, no se siente el sol, ¿verdad? Lo fuerte, lo que se siente nada más es el bochorno. Nosotros venimos de Ojancha, Guanacaste. Cuando veníamos aquí, las máscaras no eran una pasión, sino que eran mi terror. Y ya conforme pasaba el tiempo, me fueron llamando más la atención. Aprendí a hacer máscaras yo solo porque las hacía en plasticina. Las hacía a escala a las grandes que salían aquí en Santa Cruz. La primera máscara que hice fue el chino, que fue observando otra máscara, que me metí adentro a ver la estructura y llegué a la casa, compré los materiales y armé la base. Después ya vi que le estaba dando forma a la boca, ojos y dientes. Y yo dije, sí puedo hacerla. Entonces la seguí. Empezar desde cero es lo complicado, pero ya conforme pasa el tiempo, uno va perfeccionando. Me inspiro, no sé, la verdad salen así de la nada. Sí, uno hace la estructura, acomoda la nariz, o sea, como la guía nada más. Y hace la guía de los ojos y la boca. Y ya uno le monta la bolita del estereofón que uso yo para hacerle los ojos. Y ya ella misma, bueno, yo voy pensando que así lo van a hacerle la boca grande. Y donde le hago la boca, yo me imagino ponerle que sin dientes, lengua, colmillos o algo así. Entre más grande es más el tiempo que se dura. Las más grandes andan entre 2 meses a 3, dependiendo el clima también. Si el clima favorece, es más rápido por el sol, el secado. Sí, a mí lo que me gusta es que las máscaras llamen la atención, no tanto por lo tradicional. Digamos, tener lo tradicional, pero salir un poco de eso. ¡Oh! No la levanta. Voy. Vieras que lo raro es que entre la máscara tenga más peso es más estable, porque si la máscara es muy liviana de lo que es la cabeza y las manos muy pesadas, se van a sentir más las manos que la cabeza. Entonces tiene que ser un balance entre cabeza y brazos. Sí, es que las manos están llenas de acerrín. La gente dice que es arena y muchas veces tal vez dicen, uy, qué maldosos ellos, les echan arena para golpear a la gente. Más bien se les echa acerrín para que sea menos el daño. Pero es sin querer, la misma fuerza que uno va haciendo con las máscaras, golpea a las personas sin querer. En fiestas de enero no me he caído, pero sí me caí en una actividad en Flamingo con otra máscara de un compañero. Caí de rodillas y casi me voy a... Bueno, eso fue en Flamingo, en un puente que hay, casi caigo al mar. Pero las barandas me sostuvieron, pero me raspé todas las rodillas y las piernas. Me levanté y seguí bailando. De la misma adrenalina, no sentía el dolor, pero iba todo sangrando. Yo tenía sueños propuestos a cumplir, que eran sacar las máscaras de Guanacaste, se cumplió. Poder salir con una máscara del país se cumplió, pero no salió la máscara. Ya casi, pero va a salir. Esos son lo orgulloso que me he sentido de ser mascarero.